Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Aguilera. Pertenezco al curso de aprendizaje del grupo 403006 rayita 1, ¿sí? Y hoy vengo a contar un poco acerca de los conocimientos adquiridos durante el curso. Voy a rodar un momentito esto por acá. Ok. Y es que durante el curso estuvimos profundizando sobre los estilos de aprendizaje. Uno de las teorías estudiadas fue la del conductismo. Como su nombre lo indica, este estudió pues la conducta humana, empleando técnicas como la observación y la mediación. Uno de los encontramos varios teóricos, pero voy a mencionar solamente tres. Pavlov, él, él estudió, profundizó acerca del condicionamiento clásico y es la preparación de ese ambiente que permite o que condiciona la conducta de las personas, ¿verdad? Tanto positiva como negativamente. Luego vino Thorndike con el conexionismo. Este también hablaba acerca de un proceso de ensayo y de error, y que mediante este era el impulso para aprender y era la ley del esfuerzo. Y también voy a mencionar a Bandura. Bandura reforzó su teoría en la observación y la imitación. Él decía que la observación media o mediaba el aprendizaje. Otra de la teoría era la cognitiva. La cognitiva es el proceso, ellos profundizaron acerca del proceso de aprendizaje, que este se da cuando se adquieren nuevas estructuras que llegan a procesar y a almacenar la nueva información. Y uno de sus autores fue Piaget. Él abanderó con dos conceptos claves, que fue la asimilación y la acomodación. Y para esto, él se tomó el trabajo de estudiar cada una de las etapas del desarrollo. La primera, pues, es de 0 a 2 años, que es la sensoromotora, que es como el niño empieza a dar sus primeros pasos, a caminar, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje de cero, desde que está en el vientre hasta los 2 años? Después viene la preoperacional, que es hasta los 7 años, de 2 a 7 años, ¿verdad? Seguidamente viene de los 7 años a los 12, que ya son operaciones concretas. Y finalmente él menciona y desarrolla una de los 12 años en adelante, que son las operaciones formales. Seguidamente encontramos la teoría de las inteligencias múltiples. No está en orden cronológico porque esta es un poquito más contemporánea, pero me impactó mucho esta teoría porque podemos entender que Howard Gardner empezó como que a estudiar que cada persona tiene una inteligencia única que lo caracteriza y que parte de las habilidades que éste posee. Por ejemplo, él decía que una de las habilidades era la lingüística, porque vemos personas que tienen habilidades para escribir, para leer, para cantar, para contar cuentos, perdón, y para hacer crucigramas, entre otros. Inteligencia en las matemáticas, lógico-matemáticos, son aquellas personas que son fáciles para resolver problemas, no solamente de la vida personal, sino también problemas aritméticos y hacer experimentos. Vemos también la inteligencia musical, que son aquellas personas que les gusta identificar, reconocer, crear y reproducir canciones. Hay una inteligencia que él habla que es la interpersonal, que es la habilidad de relacionarse con las demás personas. Son aquellas personas que manejan una excelente comunicación y que por lo regular son líderes de grupo. Y la intrapersonal, él decía que él también pudo estudiar que son aquellas personas que manejan una autoestima alta y una automotivación. Siempre están automotivándose y se sienten muy bien, se sienten contentos, se sienten felices, ¿verdad? Hay otra inteligencia que es la corporal o kinestésica. Esta, esta inteligencia la poseen las personas que son habilidosas para las manualidades,
para los deportes, para los bailes. Seguidamente, hay otra inteligencia que es la visual espacial. Esta se desarrolla en aquellas personas o aquellas personas lo desarrollan porque tienen la habilidad de percibir, de imaginar, de visualizar y de transmitir, transformar. Y finalmente la naturalista, que es la atracción por la naturaleza, que son las personas que son sensibles al ambiente natural y partiendo de ese ambiente natural pueden crear un sinnúmero de cosas. Entonces, él decía que cada persona manejaba una inteligencia específica, ¿verdad? Otra de las teorías que también puedo mencionar es la del constructivismo. Esta teoría es una teoría que en la actualidad está siendo muy utilizada por la educación. En la educación contemporánea, eh, refuerzan que el estudiante, eh, que si el entorno le brinda al estudiante todas las herramientas o todos los recursos necesarios, este puede construir su propio aprendizaje. Pero hay algo bien importante aquí y que va muy ligado con el cognitivismo, porque primero tienen que haber como esas estructuras previas, esos aprendizajes previos que a su vez empiecen a conectar con los nuevos, ¿sí? Y que él decía que una de las características era que existiera ese conocimiento previo para que se empezaran a ver, a hacer conexiones nuevas, ¿verdad? Y entre estos, pues, encontramos varios que ellos hablaron sobre esto, a Bartlett. Él decía que una persona puede construir su propia realidad en función a sus experiencias. Piaget también aportó con la teoría de la psicogenética. Vygotsky profundizó con la teoría del aprendizaje por interacción. Y Brunner, él estudió el aprendizaje a través de su teoría de la interacción del sujeto con su entorno. Vemos cómo cada uno de estos teóricos aportaron, ¿cierto? Desde su concepción hacia el constructivismo. Otro de los estilos de aprendizaje que estuvimos también estudiando fue el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo va muy ligado también o de pronto muy enlazado con el constructivismo y con el cognitivismo, porque el estudiante necesita una estructura cognitiva de base con conocimientos previos que le permitan conectar con los nuevos y así poder lograr el aprendizaje significativo. Y uno de los representantes es Ausubel. Él hablaba que el aprendizaje más efectivo eh, es cuando es significativo en el estudiante. También él hablaba que el aprendizaje depende de la calidad y de la organización de los conceptos que una persona tiene sobre un campo de conocimiento, reforzando pues el concepto. Entonces, como vemos, existen múltiples teorías, todas ellas estudiando desde años, muchos años. Hay unos son contemporáneos que están como que aterrizando realmente cuál es el aporte de estos teóricos al aprendizaje, ¿cierto? Em, bueno, seguidamente voy a resumir eh, que aprendimos, que todos aprendemos de forma diferente. Voy a resumir lo que el curso me dejó en esta temporada. Bueno, yo soy maestra de primera infancia y comprendiendo, ¿verdad?, cómo es la forma como aprenden los niños. Este es un periodo donde ellos empiezan a gestar esas condiciones cognitivas y esas experiencias conductuales que van gestando el aprendizaje. Entonces, me gustó mucho la experiencia, o sea, la actividad que nos invitó a crear tres, tres, tres diferentes situaciones enfocadas a la infancia, porque los niños están como en ese proceso, ¿verdad? Y vemos cómo se da desde temprana edad. Por ejemplo, también vemos que la educación ha cambiado, ha evolucionado, y con el paso
con el paso del tiempo, ¿verdad? Y muchos muchos investigadores que tuvimos la oportunidad de estudiar, aprendimos que cada uno de nosotros tiene una forma de aprender y que precisamente lo que tienen que hacer los maestros es buscar esas estrategias para propiciar el aprendizaje de acuerdo a los estilos que identifiquen en sus estudiantes. Por eso es muy importante hacer una caracterización previa de cada uno de los estudiantes para poder acompañarlos en ese proceso. También aprendimos que hay diversos roles en el aprendizaje, tanto del profesor como del estudiante. Y yo pienso que la del rol del profesor, del maestro, ha cambiado mucho y ha cambiado para bien. Vemos un profesor más cercano, más intencionado, un profesor propositivo, un profesor que emplea técnicas de refuerzo positivo, ¿verdad? Que facilita el aprendizaje utilizando estímulos y evitando el castigo. Entonces, me gustó mucho también ese ejercicio que hicimos a través de la plataforma que nos invitaron en el curso a hacer con varias personas. Seguidamente, voy a mencionar las conclusiones que me dejó el curso, que todos aprendemos de una manera diferente, que como estudiantes debemos de empezar a reconocer cuáles son esas estrategias, ¿verdad? Esas herramientas que tenemos a la mano para conocer qué tipo de aprendizaje manejamos nosotros y que también podemos empezar a identificar y de practicar en las demás personas a través del test de Colbert, por ejemplo. Y finalmente, que como futuros orientadores y psicólogos, el conocer las teorías del aprendizaje, el conocer las teorías del aprendizaje, apropiarnos de ellas, ser investigadores, eh, conocedores también de la historia, nos va a permitir apropiarnos de cada una de estas estrategias para que en un futuro seamos esos agentes de cambio, ¿verdad? Esos transformadores que queremos ser para que acompañemos y que ayudemos a mejorar a las personas en sus diferentes procesos de aprendizaje, en su estilo de aprendizaje, sean estudiantes de preescolar, de primaria o sean adultos, estudiantes universitarios. Entonces, pues ese es todo mi aprendizaje. Muchísimas gracias al profesor por todos estos ejercicios y bueno, un millón de gracias.